este, nue- este nuevo desafío para poder profundizar más en las escrituras, para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, para seguir extendiéndonos, Señor, al propósito divino por el cual nos llamaste. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para que en este tiempo ellos puedan utilizar perfectamente el recurso del tiempo y vos añadas a esto bendiciones tras bendiciones, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Este es un principio que hemos aprendido y lo hemos experimentado. Por eso en esta noche dejamos en tus manos este principio de cursada y todo lo que viene por delante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo están? Bien, Voy a decir, buenas noches. buenas noches. El, de los que están ahí, ¿cuántos estuvieron conmigo ya? ¿Cuántos están por primera vez conmigo? Ah, espera, que no los vas a ver. Espera, 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 espera. A ver, a ver. Ahí. Hola, profe. Oh, Yo por buenas primera noches. vez ¿De dónde sos? de San Isidro, me llamo Juan. Bueno, Juan, perfecto. Mirá quién es Juan Cruz, es el hijo de Ana. Baja un poco, pero ya. Sobrino. Sobrino, sobrino de Ana. Hola, Floren. Hola. Vos sos el hijo del viejo Besetti. Sí. Ujú. Bueno, San Isidro. ¿Quién más por primera vez acá? ¿Nadie más por primera vez? Bueno, iglesia o localidad de San Isidro, Buenos Aires, Capilla, Córdoba, Punta Alta. Córdoba, Punta Alta, Moreno, Moreno, Moreno Di Giovanni Cepaz, presente. ¿Perdón? José Cepaz, José Cepaz, La Prida, La Prida. ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie más? Bien, perfecto, ya tengo más o menos las Entré localidades. tarde, perdón, entré tarde porque me equivoqué de enlace. ¿Qué Bueno, tenía que bueno, hacer? no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a ir, primeramente, ya hemos hablado, vamos a ir a la parte administrativa, cómo va a ser la cursada. Bueno, la mayoría de ustedes que ya estuvieron conmigo ya conocen el sistema, pero fundamentalmente para los nuevos. En principio, la asistencia es sumamente importante. Saben que hay que cubrir el 80% de la asistencia, tienen que avisar si no van a estar presentes y tiene que ser causa justificada, ¿no es cierto? Porque recuerden, esta es una modalidad muy accesible, muy cómoda y priorizamos, por supuesto, que estén presentes y con la cámara abierta para que los pueda ver. El sistema de evaluación es en el formato Google Form, es un formato que es digital, solo tienen que tener una dirección de correo electrónico y van a hacer el parcial digitalmente. Después yo les voy a explicar con tiempo, esto va a ser dentro de más o menos 3 clases para ir viendo cómo van asimilando eh, la materia. Y es sumamente importante, casi todos han recibido el protocolo del Zoom, de la plataforma. ¿Los directores lo han compartido con ustedes? Bueno, si no, es sí, sí, sumamente... pastor. Bueno, entonces sabrán que es sumamente importante que todos estén muteados. Todos, para que no haya contaminación en las conversaciones y y sea prolijo, porque además quiero decirles que nosotros grabamos todas las clases para que ustedes las puedan repasar o por si alguno faltó una causa justificada pueda tomarla la clase. Bueno, va a ser los martes entonces. Este martes que viene voy a estar y el otro martes va a estar mi esposa suplantándome. Y, eh, y es sumamente importante esto. Esto sí es muy importante para mí. Ustedes tienen que venir a la clase leídos ya leídos. Ahora,
les voy a compartir el libro de Pablo Hoff con el que vamos a trabajar. También seguramente los directores ya lo han compartido en el formato PDF. Tendrían que tenerlos todos ya, pero no me interesa tanto el libro como la Biblia. Le voy a pedir por favor que donde nosotros dejemos, ustedes lean 10 capítulos mínimo, ¿sí? Si dejamos hoy en el capítulo 10 o 5, ustedes tienen que leer 10 capítulos más para la próxima clase. Biblia, es sumamente importante la Biblia. El libro también tienen que leerlo, pero yo prefiero que ponga énfasis en la escritura, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿Alguna pregunta? No, a nosotros todavía no nos pasaron su PDF, pastor. Bueno, Sí, el bueno. PDF de la clase anterior de la pastora Diega. Creo que era ese. O no sé si es suyo ese que nos pasaron. 125 hojas tiene. ¿Puede ser? Este es el libro de Pentateuco. Miren, ya no le queda ni tapa, por ejemplo. ¿Ve? Este es el Pentateuco. Vamos a trabajar como hoja de ruta con este, el de Pablo Hoff. Ok. Se llama Pablo Hoff el autor. Pero yo además trabajo con este otro autor, que es H.B. Carroll. No sé si se ve bien ahí. Son 3 tomos de Génesis. Este tiene Génesis, solo Génesis, H.B. Carroll. Después Éxodo y Levítico. Y después tengo el otro por ahí, no lo encuentro ahora, de Números hasta Ruth. Y es... ¿por qué? Porque este autor, Pablo Hoff, es bueno, pero no está tan actualizado. Entonces yo refuerzo con estos dos y con algunas cosas, otras cosas que fui aprendiendo a través de los años, enseñando justamente esta materia, que es una de las materias que más me gusta enseñar, es lo que voy a dictar. Así que es importante que Todo tengan... eso está todo eso está en el PDF que usted mandó. El de Pablo Hoff está en el PDF. Del otro no se hagan problemas. Si ustedes lo quieren comprar, yo simplemente les comento que yo tengo algunas cosas que tienen contenido de estos libros, de H.B. Carroll. H.B. Carroll. Pero la mayoría es de Pablo Hoff. La hoja de ruta, digamos, el esquema o el bosquejo que utilizamos es el de Pablo Hoff. Yo antes mandaba todo el bosquejo de Pablo Hoff, pero ahora se puede bajar en PDF, entonces ustedes ya tienen el libro, que es muy bueno, es muy bueno. Los comentarios son muy buenos y las preguntas que tiene el libro son muy buenas. Pero insisto, para mí es sumamente importante que lean la Biblia, que lean las Escrituras, además del libro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, entonces todo el mundo sabe ya que esta materia se llama Pentateuco, ¿no? Pentateuco, que es el libro en 5 tomos. El nombre de Pentateuco viene de la versión Septuaginta, se llama así, Septuaginta. Es la versión de los 70 en griego, se los denomina así, porque lo han escrito, en realidad no 70, sino 72 traductores, rabinos de Alejandría, y se lo denominó Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además, estos rabinos de Alejandría tradujeron toda la Biblia, el Antiguo Testamento, quiero decir. Todo el Antiguo Testamento lo han traducido también al griego. Pero lo que nosotros conocemos como la Torá o la ley, como se menciona en hebreo, son estos 5 primeros libros. Los 5 primeros libros. La traducción sería el libro en 5 tomos o el libro en un estuche. Recién compartimos, a ver si tengo por acá. A ver si puedo ocupar. Este sería, ¿lo ven ahí? El rollo.
¿Pueden ver el rollo? Sí, sí. Perfecto. En la antigüedad se utilizaba esto. Algo similar abrió Jesús en el libro, cuando leemos el libro de Lucas, cuando entra a la sinagoga en Nazaret, abre un rollo, desenrolló el libro, dice, y tiene que ver con esto, es algo así, pero el Señor lo abrió en el profeta Isaías en esa ocasión, no en el Pentateuco. Y acá está la Torá y los 5 primeros libros, así que, bueno, básicamente es como venía el formato y como viene el formato para los judíos. Los judíos siempre mencionan la Torá o la ley de Moisés. A Jesús lo van a escuchar en los evangelios diciendo la ley de Moisés. Entonces ahora mismo vamos acerca del autor. ¿Alguien sabe quién es el autor del Pentateuco? ¿A quién se le atribuye la paternidad literaria del Pentateuco? A Moisés, parece. A Moisés. ¿Escuché bien Moisés? A Moisés, ¿no? Sí. Bueno, durante miles de años se le ha atribuido la paternidad literaria a Moisés. Y hay evidencias internas y hay evidencias externas acerca de su autoría. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por el siglo XIX apareció una corriente racionalista, naturalista, que desautorizaba la paternidad literaria de Moisés. Pero en realidad también comenzó esta duda acerca de la paternidad de Moisés ya en la Edad Media. Pero las evidencias internas están en el Éxodo, por ejemplo, 17:14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que del todo tengo que raer de la memoria a de Amalek de debajo del cielo. Un episodio con Amalek, pero que ya está dando por sentado que se refería a este libro, al Pentateuco. Hay varios versículos que evidencian esto. Josué 1, 7 y 8, 23, 26, Primera de Reyes 2, 3, Segunda de Reyes 14, 6, Esdras 3, 2, 6, 18, Nehemías 8, 1, Daniel 9, 11 y 13. Pero el Nuevo Testamento siempre se refiere como a la ley de Moisés. Jesús menciona la ley de Moisés. Incluso Pablo, el apóstol Pablo, dice, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se está refiriendo justamente a esto, al Pentateuco. Y Jesús menciona y dice, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Esta corriente racionalista se la denomina como la teoría documentaria. La van a encontrar ustedes con este título, la teoría documentaria. Es una corriente naturalista, como lo dije bien, que surge en el siglo XIX y afirma que el Pentateuco fue escrito, o parte del Pentateuco fue escrito en el período de Esdras, es decir, en el 444 antes de Cristo. Y según ellos, el documento más antiguo data de la época del tiempo de Salomón. En el 1853, Wellhausen, un alemán llamado Julius Wellhausen, un erudito alemán, habla en esta teoría documentaria. Habla del documento E, ahora lo voy a explicar. Habla del documento J. El documento E tiene que ver con la fuente eloísta, de Eloi, ¿sí? O de la fuente J, el documento J, tiene que ver con la fuente ya vista de Jehová.
Y la hipótesis dice que debido a que el autor usa diferentes nombres, primero aparece con el nombre de Jehová y después con el nombre de Elohim, dice que entonces hay una alteración, y por eso justamente no son documentos donde data la época de Moisés, sino que son de la época del 444. Y que podría entonces justamente estos documentos inferir de diferentes fuentes. Después está el documento P, también argumenta sobre el documento P, que es la inicial para sacerdote en alemán, y que dice que también parte del Pentateuco fue escrito en el periodo post-exílico, después de los 70 años de los judíos en Babilonia. Ahí se empezó a escribir también parte del Pentateuco. Y se tiene un enfoque sobre el sacerdocio, las leyes y la genealogía. Porque recuerden, cuando los judíos tienen que venir del cautiverio, todos tenían que datar la genealogía perfectamente, porque justamente por inclinarse a ídolos y emparentar, quiero decir, con mujeres paganas, se había mezclado la raza y sobre todo la religión. Y entonces dicen que es considerado que está escrito por otra fuente, no por Moisés. Y la hipótesis explica que esta fuente fue escrita durante el reinado de Josías, además. Pero no se encontró ninguna evidencia acerca de estos documentos. ¿Sí? Simplemente especulaciones. Hay evidencias externas, como dijimos, y evidencias internas. Las evidencias internas las mencionamos recién, en la misma Biblia. Pero las externas, historiadores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría, y escritores del primer siglo antes de Cristo, el Talmud, todas las fuentes judías, anteriores y posteriores, atribuyen a que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y hablan del Pentateuco, y esto es importante, como una unidad, no como diferentes documentos dispersos, como trataba de explicar la teoría documentaria. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, sumamente importante esto. A partir del 1947 se encontraron los rollos en las cuevas de Qumran, y había ahí rollos ya de los 5 libros de Moisés y otros libros además. Y la evidencia más antigua que tenemos es que justamente cuando se encontraron esos documentos, se encontraron como todo en una unidad como nosotros lo conocemos hoy. Si fue escrito este libro en tiempos del exilio, como dice la teoría documentaria, debería tener mucho de arameo, arameísmo. Porque en esa época se hablaba muchísimo el arameo, y que era el idioma del imperio babilónico y del imperio persa. Pero en realidad el Pentateuco tiene solo 2 partes donde se menciona y donde aparecen palabras en arameo, y tiene que ver con Labán, el suegro de Jacob, que era arameo. Solamente en 2 ocasiones. En realidad el Pentateuco está saturado de palabras egipcias. Hay mucho de terminología egipcia. ¿Por qué creen? ¿Por qué piensan eso? Moisés es un hombre egipcio. Aarón es un nombre egipcio. Ramsés, Moisés, son nombres egipcios. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, justamente cuando nace Moisés, que es el autor del Pentateuco, ¿cuándo nace? ¿En qué periodo? ¿Quién dominaba la tierra en esa época? Los egipcios, la esclavitud. ¿Y dónde estudió? ¿Dónde se preparó? ¿Dónde dice el libro de los Hechos que fue poderoso en palabras y en obras? ¿En qué cultura? En Egipto. Egipcio. En Egipto, claro. Egipto era como el Harvard hoy, ¿no? Un lugar de
sabiduría y de ciencia, donde Moisés fue formado, donde Moisés se formó, en el palacio Claro, de porque tenían Faraón. una cultura más avanzada. Más, claro, mucho más avanzada, Sí. y que lo ayudó a Moisés a prepararse. Recuerden, ahora lo vamos a ver eso. Moisés, la vida de Moisés está dividida en tres partes: 40, 40 y 40. 40 años en el palacio de Faraón, cuando fue adoptado, quiero decir. 40 años en el desierto, cuando huye, cuando mata al egipcio, y después 40 años peregrinando, llevando el pueblo por el desierto. Así que son 3 etapas de 40 años, pero la cultura predominante en esa época era la egipcia. Bueno, otro argumento de la teoría documentaria decía que el Pentateuco es muy posterior porque tenía muchos anacronismos. Anacronismo es cuando se habla de algo que corresponde a una época posterior como si fuera anterior. Por ejemplo, uno de los ejemplos que que esgrimen es que dice que cuando Abraham toma los camellos, no cabellos, camellos. Cuando Abraham toma los camellos para enviar al criado en busca de una esposa para su hijo, ¿recuerdan ese episodio? Lo vamos a ver, igual no se hagan problema, con lujo de detalle lo vamos a ver. Dice que en esa época los camellos no estaban domesticados. No había camellos domesticados. Y según la cronología bíblica, Abraham data como en 1900 a.C. Ellos dicen, bueno, que el camello fue domesticado en el 1200. Quiero decir, en realidad la arqueología y las investigaciones dicen que fue domesticado por el 1200 a.C. Bueno, en el siglo XX se han encontrado muchas evidencias para demostrar que fueron domesticados siglos antes de Abraham. Esto es importante. Miren, este es un dato que a mí me gusta mucho. Cuando Israel vuelve a constituirse como Estado de Israel en el 1948 y los judíos vuelven a Palestina, vuelven a reconstruir Israel, Jerusalén, la Jerusalén moderna, la que se conoce hoy. Cuando van al desierto, cuando van a habitar en el desierto, se encuentran con que obviamente en el desierto no hay agua. En el desierto del Negev, específicamente. Y el problema que era justamente el agua. Y para establecerse la comunidad necesitaba agua. ¿Saben a qué recurrieron? Recurrieron a los documentos más importantes de la historia de la humanidad, al Génesis. Y se dieron cuenta que Abraham y Jacob habían cavado pozos. Supuestamente esto para los naturalistas era una leyenda, era un mito. Un mito que existió, pero fueron exactamente a estos mismos lugares, a estos lugares específicos, y encontraron agua. Después de miles de años, fueron a los mismos lugares donde habían cavado Abraham y Jacob y encontraron agua. Bien, bueno, creo que hasta acá hay más, miren, hay más argumentos. Hay más argumentos, pero sí, esto es importante, esto lo voy a mencionar. Pues si no, no les voy a cargar demasiado de información, pero creo que hasta acá son evidencias contundentes. Pero también decía la teoría documentaria que existen dupletes o dobletes, duplicidad o dobletes. Es decir, que el personaje se repite. El mismo personaje se repite el mismo evento, la misma situación. Juan 20 dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Un episodio donde Abraham miente, ¿no? ¿Por qué? Porque Sara era muy linda y era muy codiciada y corría el riesgo de perder la vida Abraham. Entonces miente.
porque era su esposa, era su mujer. Bueno, esto ocurre también en el capítulo 12, cuando Abraham desciende a Egipto. Y después ocurre en Génesis 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bueno, acá se explica por sí mismo, porque dice, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, que está justificando lo que allá había ocurrido. Así que no es que se vuelve, no es una repetición, sino que son diferentes, son 3 eventos diferentes. ¿Se entiende? Bueno, ellos dicen que no, y que por eso carece de veracidad la paternidad literaria que es Moisés. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces ya vamos... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, tengo 2 preguntas, pero como entré tarde no anoté tu nombre. Empezamos por ahí. ¿Mi nombre? Sí, perdón. Mi nombre es Rubén Piazza. Te hago unas preguntas, a ver. Dijiste que la vida de Moisés está separada en 3 etapas de 40 años, ¿cierto? Sí, Entonces vivió 120. exactamente. Era algo normal en esa época, ¿no? Sí. Vamos a ver ahora un ascenso de longevidad y un descenso. Después del diluvio. Sí, los antediluvianos eran más longevos. Eso, sí. Ujú. Eran hasta 900 años, sí, pero no nos apuremos, ya vamos a llegar. Sí, 120 años es clave, eso es importante porque se divide en 3 periodos de 40 años la vida de Moisés. Uno ya teniendo esa división en mente de los 340 ya sabe que una es en Egipto y los otros 2 son en el desierto. ¿Sí? Bueno, Y después, en un momento nombraste el Talmud. ¿El Talmud sería un libro bíblico o filosófico? no, sí, reúne las dos cosas. Ok, ok. Bueno, capítulo 2 en el libro ya empezamos y entramos al Génesis. ¿Sí? Vamos a entrar al Génesis. El primer libro de la Biblia es el libro de los principios. Es el libro de los principios que comienza con la frase que dice... ¿Cómo comienza? En el principio. Porque por lo general, y van a ver, en el Pentateuco los libros comienzan con el nombre de la primera frase. En el principio es Génesis, Bereshit es en hebreo, Bereshit, C-H-I-T, y significa en el principio, origen, nacimiento, y obviamente viene de la versión de la Septuaginta. Génesis viene de la Septuaginta, Bereshit viene del hebreo, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el propósito del Génesis? ¿Cuál sería el propósito de Génesis? Anunciar el plan de salvación, pastor. Perdón, ¿lo podrías repetir? Contarnos el principio. Anunciar el plan de salvación. Entre otras cosas, claro, sí, entre El otras cosas. origen de la creación. Piensen en el título, cómo comienza. Génesis es el semillero de toda la Biblia. No se puede entender la Biblia si no existe el Génesis. Es el comienzo de absolutamente todas las cosas. La creación, el principio de la creación, la creación del hombre, el pecado, la redención del pueblo elegido. Por eso se lo llama el semillero de la Biblia. Todas las grandes doctrinas comienzan con el Génesis. La Biblia resulta
imposible de comprender, incomprensible, completamente incomprensible sin el Génesis. Y algunos temas que comienzan en Génesis se desarrollan, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Otra vez, la caída del hombre, la institución del matrimonio, el juicio del diluvio, el contraste entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Y Apocalipsis narra temas que nacen en el Génesis y relata básicamente cómo Dios toma un pueblo para sí y cuenta la infancia de la humanidad, pero de a poco se va desarrollando con personajes, sucesos que son relevantes para el plan de redención. Los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, los hijos de Jacob, pero el protagonista del Pentateuco es Moisés, ¿no es cierto? Que es el autor y es el testigo ocular de todo lo que ocurre. Por supuesto, no antes de nacer, porque ¿cuándo nace Moisés? ¿En qué libro lo encontramos recién? En el Éxodo. ¿Cómo pudo escribir Moisés el Génesis si nació en el Éxodo? Por revelación. Por revelación. Bueno, hay una tradición que se llama la tradición oral. Además de la inspiración, la revelación. Bueno, recuerden, al principio no había ni siquiera escritura, pero sí había una tradición que era la tradición oral. El tema general del Génesis es entonces el principio de todas las cosas, pero a la luz de toda la escritura, Dios comienza la redención escogiendo un pueblo. El esquema es muy sencillo, es en dos partes, tiene dos partes: la historia primitiva del 1 al 11 y la historia patriarcal del 12 al 50. Tiene dos divisiones, es muy muy simple de entender el esquema. Comenzamos entonces con la historia primitiva. ¿Me siguen bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Hagan con el dedito así y yo... perfecto, perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, estupendo, estupendo. Vamos con la creación, capítulo 1 y capítulo 2. El creador tiene, Pablo Hoff tiene como subtítulos el creador, el relato bíblico y la ciencia, la creación del universo, del 1 al 1.25. Bueno, en Génesis 1.1 es muy interesante, me gusta explicarlo esto así porque hay una relación espiritual y textual muy interesante. Génesis 1.1 y Juan 1.1. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, ¿no? Eso es Génesis número 1.1. Y Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuál es la relación entre Génesis 1.1 y Juan 1.1? Que habla de Jesús. Que el Espíritu Santo. Claro, que Jesús, que Cristo, es preexistente. Y que ya estaba con el Padre y con el Espíritu Santo creando todas las cosas. Hay palabras en griego que son muy interesantes. En el principio, para crear la palabra es bara en hebreo, bara, que se traduce creó. Y se utiliza solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada. Crear algo completamente nuevo. Esta es la definición de bara, crear algo completamente nuevo, sin precedentes.
Bara se repite varias veces. ¿Qué confirma esto? Hebreos, el libro de Hebreos me encanta porque confirma justamente esto. Por la fe, dice el autor de los Hebreos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el mundo sabe que la materia se puede transformar en energía, pero parece que Dios usó la energía en materia. Ahora, lo que es interesante en esta relación de Génesis 1.1 y Juan 1.1 es que en el principio ya estaba el Verbo, ya estaba Jesús ahí creando con el Padre todas las cosas. Por eso es el Logos, es la palabra. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Para esta palabra se movía, la palabra en hebreo es rak-haf. Rak con K, J-A-F. Rak-haf. Y significa empollar, aletear en hebreo sobre la faz de las aguas. Es decir, que mientras Dios creaba con su palabra, por eso dice la Escritura, que todo fue hecho, todo lo que conocemos, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios era como el brazo ejecutor, es decir, Dios daba la palabra, el Logos, el Cristo, y el Espíritu Santo se movía y creaba y daba forma a todo lo que nosotros conocemos hoy. Y dijo, sea la luz, ¿y qué ocurrió? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue allí, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, y así sucesivamente, día por día, ustedes tienen que saber esto, que se crea día por día, hasta que llegamos al momento en que Dios le dice a la tierra, produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué hizo la tierra? Obedeció la palabra de Dios. Dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su... la misma orden que Dios le da a la tierra es lo que ocurre. ¿Qué entendemos en este principio? ¿Qué se puede entender en este principio? A ver si alguien puede captar acá la idea. Es potente, es poderoso. Es muy poderoso esto. Que la palabra de Dios es poderosa. Exactamente. Dios habla, ordena, y lo que Dios habla y ordena ocurre. La tierra produce lo que Dios dice que tiene que producir. Noten la importancia del poder de la palabra de Dios. Esto es un principio muy fuerte, muy potente. Por eso nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando algo poderosísimo. Y no es confesión positiva, tiene que ver con un principio espiritual, ¿sí? Porque algunos confunden el declarar la palabra de Dios, confesar, decir la palabra de Dios, con una confesión. No, eso es humanismo, no es confesión positiva. Es una declaración espiritual muy potente. Si yo digo, el dinero no alcanza, no sé qué vamos a hacer, estamos en la ruina, no llegamos a fin de mes. Eso no es palabra de Dios. No tiene nada que ver con el Señor eso. No somos negacionistas. ¿Perdón? Es palabra del hombre. Exactamente. Es una queja. La queja avanza. ¿Vieron que está la alabanza y la queja avanza? Las dos cosas son más o menos, ¿no? No son iguales, pero la práctica es más o menos parecida.
Ahora, si yo digo, sí, estamos ajustados, porque no somos no negamos la realidad, los cristianos no estamos locos, no negamos la realidad, pero decimos, sí, tenemos necesidad, pero mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Estoy declarando que Dios puede hacer el milagro en recursos porque lo dice su palabra, no es porque yo sea positivista o sea positivo en lo que digo, no es una confesión, ¿entiende? Simplemente humana. Estoy hablando de la palabra de Dios. Recuerden, Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Sigo. Bueno, tienen que aprender, por favor, cada día, eso es importante, que se produce. Bueno, porque llegamos al 26 y acá es una de las cosas más importantes que tiene que ver con la corona de la creación. La corona de la creación es el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No hay un tercer sexo. ¿De acuerdo? Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Si Dios es espíritu. Para vivir en él. Porque puso su aliento de vida. Exactamente. Todo lo demás creado, absolutamente todo lo demás, los animales, todo, absolutamente todo, no tienen el soplo de Dios. El imago Dei, la imagen de Dios, imago Dei en inglés es griego, y la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con algunas características que no tiene ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra. La imagen moral, la imagen espiritual, lo racional y lo social. Pastor, ¿Sí? si digo la esencia es lo mismo, si digo que es la esencia de Dios, también es decir lo mismo. No entendí la pregunta. Que si digo que es por la esencia de Dios, es decir lo mismo. ¿La esencia de Dios? No, claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios en el hombre. Es el soplo. Hasta este momento nosotros más o menos conocemos el proceso. Un muñeco de barro, ¿no? Lo formó del polvo de la tierra, pero era algo inanimado, sin vida, absolutamente nada. Eso es lo que es el ser humano sin el soplo de Dios. Lo que lo conecta con Dios al ser humano es la parte espiritual. La parte esa inmaterial, que es el espíritu, que es soplado sobre el primer hombre, vino después sobre toda la humanidad. Eso es lo que lo conecta al hombre con Dios. El hombre que no tiene relación con Dios y no se puede conectar espiritualmente con Dios va a buscar en un montón de otras cosas porque le falta lo más importante, la conexión con Dios, la relación con Dios. Por eso nosotros los evangélicos, cristianos, decimos todo el tiempo, el nuestro no es una religión, es una relación, y con mucho criterio lo decimos. Entonces el hombre que no tiene relación con Dios, le falta justamente eso que fue dado en el principio, para que se comunicara el hombre con Dios, para que tuviera relación. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿con quién consensuó? ¿Con quién consultó? ¿Con los ángeles? Con el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Con el Hijo. Nadia y Jorge, no los veo. ¿Ustedes dijeron eso? Sí. Sí, lo que pasa, mi cámara no sé si no anda bien. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Jorge, bueno, acá mi esposa. Pero no sé si ahí activé la cámara y no se ve. Está perfecto, no
el tema que no estén haciendo gimnasia No. Perfecto. O zumba, no sé, por ahí. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Es un concilio con el Trino Dios. ¿Vieron cuando uno... a mí me gusta explicarlo así. ¿Vieron cuando uno piensa en voz alta? ¿Vieron cuando uno le dice, bueno, tengo que hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta... Uno tiene una conversación... ¿Con quién? Esto es importante. ¿Con quién hablan ustedes la mayor parte del tiempo, durante el día? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Con mi esposa. Con uno mismo. Con la familia. Familia sería más que nada también. Bueno, déjeme decirle que no es así. Es con ustedes mismos. Cuando están pensando... cuando están pensando, cuando están elaborando un pensamiento, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, es como hablar con uno mismo. ¿Vieron el hijo pródigo? Nos preguntamos y nos respondemos solos. Exactamente. ¿Vieron el hijo pródigo cuando dice, iré a mi padre, le diré que no soy digno de ser llamado su hijo? ¿Vieron? Va haciendo elaborando su voz interior, ¿no? Elaborando un discurso. Bueno, más o menos, no quiero comparar al hijo pródigo con Dios. Lo que estoy diciendo es que dijo Dios, hagamos entre el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no consulta con los ángeles, no consensúa con los ángeles. Dijo, hagamos al hombre. Y esta es otra evidencia donde la Trinidad estaba en uno de los momentos más importantes para el ser humano, elaborando en el corazón de Dios y en el deseo de Dios hacer al hombre, nada más y nada menos, al hombre y a la mujer, para que sea corona de la creación, para que reine, sojuzgue todo lo demás creado. Sí, Dios no es improvisado, Dios crea todo y después lo pone al hombre. Nosotros hacemos al revés. Justo le estaba por hacer esa pregunta cuando vio que usted dice, entonces dijo Dios, hagamos. Y yo, mientras usted hablaba, yo decía, hagamos quién, decía yo. Claro. Y contestó mi pregunta. Esto lo van a ver en doctrina también, doctrina, antropología bíblica, cuando vean doctrina de la humanidad. Esto se va a volver a repetir, porque esto tiene que estar algo muy, pero muy internalizado, ¿sí? Dios crea al hombre, el concilio trino, Dios se pone de acuerdo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como corona de la creación. Por eso, es que como Dios lo pone sobre la creación, Dios no puede concebir cómo el hombre se inclina ante la creación, cómo el hombre adora lo creado. ¿Entiende el punto? Por eso Israel tuvo los problemas que tuvo, y el paganismo y todo lo demás, que adoran una estatua, un yeso, una foto. Es decir, es incomprensible desde el punto de vista teológico. Bien, la corona de la creación. El hombre en el Edén. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía el hombre en el Edén? No estoy contestando. Gobernaba. Sojuzgaba, claro, era un trabajo, era una ocupación. El trabajo dignifica al hombre. Desde el principio Dios ya le había dado un trabajo. No es como el que hoy conocemos, porque vemos ahora a partir de la caída que cambia todo. Pero era algo para que el hombre hiciera un mantenimiento en Edén. Pero además Dios le da primero trabajo y después esposa. ¿No es cierto? Interesante. Primero le da trabajo y después mujer. Y esto es un mensaje para los que se quieren poner de novio y no tienen trabajo, o los que se quieren casar y no tienen trabajo. Hay un principio ahí que no se puede alterar. Primero trabajo y después pareja. Bien. El hombre en el Edén. Caída y consecuencia. Mutense, por favor. Por favor, ¿se puede mutear? Bueno. ¿Qué ocurre en el capítulo 3 de Génesis? Aparece un personaje en Edén que es, dice la escritura en Apocalipsis, la serpiente antigua. Pero la serpiente aparece como
que Satanás en forma de serpiente en realidad, ¿no? Y ustedes conocen, no lo vamos a leer, pero el proceso de la tentación lo conocen. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Con que Dios ha dicho, ¿no es cierto? Con que Dios ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Había dos árboles sumamente importantes, esto, en Edén. Uno de la ciencia del bien y del mal y el otro el árbol de la vida. El árbol de la vida prefigura a Jesús. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no debían comer de ese árbol. ¿No es cierto? ¿Por qué? Claro, y la serpiente le dijo que que no iban a morir si lo comían. Astuta. Ahí nace el primer engaño. Bien, pero ¿por qué Dios le dice al primer hombre, a la primera mujer, no participen del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios diría eso? ¿Conocían el mal ellos hasta ese momento? No, no lo conocían, pero Dios sabía lo que... Dios sabía ya a lo que ellos se iban a... En qué se iban a meter si comían del otro árbol. Ya lo sabían. Perfecto, claro. En realidad Dios le dice, este asunto del bien y del mal, déjemelo regular a mí. Ustedes no se metan, porque para ustedes el bien y el mal no lo van a poder gestionar. Hasta hoy. Para algunas cosas, hay cosas que son buenas, para una cultura hay cosas que son buenas, para otra cultura hay cosas que son malas. Y el hombre sigue todavía haciendo cosas malas pensando que son buenas, haciendo cosas buenas pensando que son malas. Y te dice, ustedes tienen la libertad de comer de todo lo que hay en el huerto. Por favor, mutense si no van a hablar. De todos los árboles. Había muchísimos árboles, evidentemente, había muchísimos árboles en Edén, pero solamente de ese no participen, no coman de ese. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Todos lo sabemos. Pero la caída tiene un proceso, ¿no? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó del fruto y comió. ¿Y qué hizo después? Le dio a su marido, también comió. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron lo que Dios no quería que conocieran, el bien y el mal. Se metieron en un lío y nos metieron a todos nosotros en ese lío hasta hoy. Bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto. Ellos tenían la posibilidad de pasearse con Dios por el huerto, tener comunión con Dios en el huerto. Y oyeron, ¿y qué hicieron? Se asustaron, se escondieron, ¿no es cierto? Sí. No, se escondieron. ¿Dios qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Dónde estás tú, no? ¿Dios no sabía dónde estaba? Sí, sabía. Sí, sabía. La primera pregunta que aparece en la escritura, ¿no? De parte de Dios, ¿dónde estás tú? ¿No? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Tuvieron miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo, me escondí. Claro, pero antes no había escuchado a Dios, no tenía comunión con Dios antes y no tenía miedo. Pero ahora escucha a Dios y tiene miedo, ¿no? Porque entra el miedo y entra la culpa.
Por Se la instituye, desobediencia. bien, se instituye el primer matrimonio, ¿no es cierto? Está inferido ahí. Uno sabe que se instituye una de las instituciones más sagradas para la sociedad, el matrimonio. ¿Cómo la llama Dios? ¿Cómo es el nombre de la primera mujer? Eva. Eva. En realidad no, es varona. Después es Eva. Y cuando Dios le da a varona, el hombre que dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella y yo somos uno. Yo soy todo para ella y ella es todo para mí, ¿no? Y después de la caída, ¿cómo es el nombre de ella? Después de la caída. Eva. Mujer. ¿Y cómo se menciona a Eva? Madre de todos los vivientes. Es decir, que después de la caída es la madre de mis hijos. Antes de la caída es varona, carne de mi carne, sí, hueso de mis huesos. ¿Vieron el quiebre en la relación? ¿Se dieron cuenta? ¿Pueden notar eso? Todo producto de la caída. Bueno, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Le pregunta a Dios. ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice qué dice Adán? Perdón. Te echa la culpa a Eva. La mujer que me diste, ¿no? La mujer que me diste. O sea, no es ya. Si hay un micrófono abierto, por favor. Vamos a empezar a descontar de a 5 puntos los micrófonos abiertos. Amalia. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? 5 minutos. Sí, hace mucha interferencia, pastora. Exactamente. Tengan por favor los micrófonos cerrados. Solamente hablando cuando intervengan, por favor. Bien. La mujer que me diste por compañera. O sea, es tu culpa. Vos me la diste. Si yo estaba bien solo, o no estaba bien solo, veía a los animalitos, le ponía los nombres, ¿sí o no? La mujer que me diste. Bueno, esa es la reacción propia y la consecuencia del pecado. Hasta hoy, el hombre y la mujer, pecadora o pecador, no reconoce su situación espiritual. Y de todo le echa la culpa a Dios. Esta guerra que está ocurriendo en Oriente Medio ahora es culpa de Dios. Los niños que mueren por la guerra es culpa de Dios. El cáncer es culpa de Dios. La enfermedad es culpa de Dios. Todos los males que existen en el mundo es culpa de Dios, ¿no? Sigue el hombre con eso del principio de echarle la culpa a Dios de todos los males. Bueno, la mujer que me diste por compañera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es muy breve, porque es muy extenso el Pentateuco, pero ustedes van a ver Génesis, lo van a ver en Panorama, van a ver en Doctrina, van a volver al Génesis, porque siempre hay que volver al principio. Acuérdense que es el libro, el semillero de todas las doctrinas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, vamos con la primera civilización. La primera civilización. Los dos hijos mencionados de Adán y Eva, Abel y Caín, van a trazar una línea totalmente opuesta, totalmente diferente. ¿Y cómo viene el quiebre? ¿Cómo sería el quiebre de esa línea que se separa después? ¿Producto de qué? Del asesinato. De la muerte. De la muerte. De la envidia. Miren, El primero sí, miren qué interesante que el primer asesinato viene por una cuestión religiosa, ¿no? Algo totalmente impensado, pero viene por una cuestión religiosa.
los dos presentaban ofrenda delante del Señor. Por la ofrenda que presenta. Claro. Es decir, que ya había una noción de cómo presentarse delante de Dios, con ofrendas. Se entiende que para cubrir al hombre y a la mujer con pieles, Dios tuvo que matar un animal. En Génesis 3:15 ya aparece la primer promesa mesiánica, lo que se llama el protoevangelio, la primera promesa mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás como ya estoy cansado, yo son unas 9 para mí. Herirás en el calcañar. Esta profecía de Génesis 3:15 se traslada al Calvario, donde Jesús es crucificado. El calcañar es herido, es decir, el calcañar es la parte de abajo de las piernas, de los pies. El talón. Es una metáfora, exacto, que está hablando acerca de cómo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, pero iba a obtener la victoria final sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Esta es la primera promesa mesiánica. Génesis 3:15 la deberían saber de memoria, ¿sí? Y es muy, muy importante recordarla, porque otra vez la van a volver a tener y tomar en doctrina, y sobre todo doctrina de salvación, soteriología. Amén. Entonces nos trasladamos ahora al capítulo 4, donde aparecen estos dos hijos, Abel y Caín, y presentan ofrendas delante de Dios. Ya había una noción, ya había una manera de acercarse a Dios por medio de ofrendas. Uno lleva ofrendas de el fruto de la tierra, y el otro lleva ofrenda producto de los animales. Ahora, ¿qué dice Dios en el relato? Alguien que me lea, por favor, rápidamente esa parte donde Abel y Caín presentan ofrendas. ¿Lo tienen? Amén. Respetando puntos y comas, vamos. Amén. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta ahí, por favor. Está perfecto, hasta ahí. ¿Qué notan en el llevar ofrendas? Hay una palabra que es muy interesante ahí, que dice el Génesis, que menciona el Génesis. Que uno eligió lo mejor. No necesariamente. Se los voy a decir. Que Dios miró a Abel y a su ofrenda, y que Dios miró a Caín y a su ofrenda. Con lo cual, nosotros podemos deducir acá, ¿qué es lo importante? ¿La ofrenda o el estado del corazón? El estado del corazón. El estado del corazón. Claro, bien, Lourdes. Claro, la intención del corazón. Exactamente. No tiene que ver muchas veces con la ofrenda o con la calidad de la ofrenda. Tiene que ver con el estado del corazón. Es como cuando nosotros cantamos, servimos al Señor. ¿Qué es más importante, el servicio o el estado del corazón? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, lo que hacemos o la motivación por la cual hacemos lo que hacemos? La motivación. Dios está mirando eso todo el tiempo. No importa muchas veces, uno ve muchas veces como la gente sirve o canta o se eso es externo, y a los seres humanos les puede parecer bien, mejor, peor. Dios mira el corazón. Dios no mira la ofrenda solamente, mira el corazón y la ofrenda. Bien. Bueno, conocemos la historia, sabemos cómo se levanta un hermano contra otro, producto de la envidia, resentimiento, y Dios levanta un sustituto en lugar de Abel, que es Set. Set justamente significa sustituto.
porque ahí se van a trazar las dos líneas, la línea cainita y la línea de Set. Entonces comienza la primera civilización. Los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. También Jubal se llama, fue el padre de la agricultura, inventor de instrumentos musicales. Tubal Caín inventó herramientas, armas, comenzando de alguna manera la incipiente industria, ¿no es cierto? De todas maneras, aunque era una civilización que avanzaba, excluía a Dios. Porque esta es la civilización de Caín, la cainita. Surge un tal Lamec, que fue el primer polígamo, de alguna manera manchando la institución sagrada que Dios había instituido en Edén, un hombre para una mujer para un hombre. Y se jacta de su violencia además. Dice Lamec a sus mujeres: escuchen ahora mi voz, si soy herido, mataré a un varón, si soy golpeado, mataré a un joven, y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces. Génesis 4, 23 y 24. Y en esta manifestación se revela de alguna manera, esta declaración, se revela la escalada de violencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los días de Noé? Ahora. Claro, hasta nuestros días, exactamente. Entonces, cuando parecía que Satanás iba a ganar por la fuerza bruta, con violencia, es cuando Dios levanta a Set, al sustituto, ¿no? Que es donde va a perpetuar de alguna manera la línea mesiánica, lo que había comenzado en Edén. La generación de los antediluvianos. Es importante saber que a medida que va pasando el tiempo, va también aumentando los habitantes de la tierra. Dice la escritura que Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en Nod, en la tierra de Nod, al oriente, y conoció a su mujer. No se da el nombre de la mujer, y concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Bueno, un cuadro de 1000 años de historia. Adán a los 130 años engendró a Set. No quiero aburrir demasiado con esto, pero ustedes en el libro tienen muy buena explicación. Es importante cómo la humanidad empieza, la tierra empieza a poblarse, cómo crece la población. Pero es importante que mientras más recursos tienen, la escalada de violencia va en ascenso. Bueno, ¿con quién se casaba la gente en esa época? Con los hermanos mismos. Hermanos. De la misma familia, ¿no? Con sus familiares. Con la misma familia, familiares. No estaba la prohibición, recién en Deuteronomio viene la prohibición. No sabemos por qué, no tenemos explicación, no hay explicaciones, pero hasta Deuteronomio 27, 22, donde dice que cualquiera que se cuesta con su hermana es maldito. Hay una maldición a partir de la ley, no antes. Entonces, no se puede juzgar a esa generación porque es como cuando uno pasa y no hay semáforo, ¿no? No es delito. Si el semáforo está en rojo, por ejemplo, quiero decir, en rojo, el semáforo
no está en rojo, no hay problema. Si el semáforo está en rojo, entonces, bueno, sí, infringí la ley. Hasta ese momento la gente no infringía la ley. No existía el término hermana como hoy lo conocemos, o hermano como hoy lo conocemos. No había ley, no había maldición entonces en esa época para este tipo de práctica. Y hay una genealogía, se data ahí una genealogía. Es una de las primeras genealogías. ¿Y por qué son importantes las genealogías? Porque son interesantes e importantes las genealogías en la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Porque podemos seguir las líneas de sangre, ¿o no? Exactamente, pero además, para el judío siempre fue muy importante la descendencia. Y el ejemplo siempre doy, que es uno de los más importantes, cuando vuelven de la cautividad, la genealogía tiene que estar bien datada, tenía que estar, porque si no, corrían el riesgo de volver a contaminarse, a casarse con mujeres paganas. Entonces, sumamente importante conservar el registro por el cual vendría la simiente prometida, Cristo, y se traza de Set a Noé. Entonces vivían de 365 años a 969. ¿Quién es el hombre más longevo de toda la humanidad hasta acá? ¿Conocida? Matusalén. Matusalén. Muy bien. Ahora, la expresión monótona de la genealogía se limita a vivió, engendró y murió. Vivió, engendró y murió. Sin embargo, en la lista de estos mortales se encuentra una esperanza para los inmortales, porque aparece un tal Enoc, donde se nos dice que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, lo trasladó, no vio muerte, después de engendrar a Matusalén, hijos e hijas. ¿Vieron? Notaron que dice que caminó con Dios, ¿no? Caminó con Dios y desapareció. No dice que caminó para Dios. Dice que caminó con Dios. Es interesante, ¿no? La diferencia. 3 aspectos de la vida de Enoc. Lo tienen en el libro, lo vamos a mencionar acá también. La vida de Enoc es más corta que los demás antediluvianos. 365 años. Camina con Dios, como dijimos, no para Dios. Sobre todo en un ambiente de maldad. Y repentinamente es arrebatado al cielo como Elías. Recuerda, hay otro personaje en las escrituras, que es el profeta Elías, que también es arrebatado. Y esto prefigura de alguna manera ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué prefigura? El arrebatamiento. El rapto de la iglesia. Muchas gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Bueno, la corrupción llega al colmo. Y ese colmo de corrupción llega al corazón de Dios y el dolor divino. Por eso en el capítulo 6 aparece un personaje, pero también una afirmación en las escrituras que algunos lo interpretan erróneamente. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, acá hay teorías que dicen que estos hijos, las hijas de Dios, que engendraron
con los gigantes de la tierra, eran ángeles. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¿Cuántos oyeron? Sí, yo lo escuché. Bien. Sí, yo lo escuché. Sí, yo también. Que eran ángeles uniéndose con mujeres humanas. Otros dicen que eran descendientes de Set, varones uniéndose con mujeres descendientes de Caín. Y esa unión Dios no la quería que se diera, por eso Dios escoge una genealogía santa que proviene de Set y de Noé. Bueno, yo creo en realidad esta segunda teoría, que la unión de Dios, que Dios escogería una genealogía, quiero decir santa, que proviene de Set y de Noé, y no la otra que son mujeres que se casan con ángeles o que se unen con ángeles o engendran o tienen hijos. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué menciona Jesús acerca de los ángeles? ¿Perdón? Los ángeles no tenían sexo. Eran asexuados. Justamente, los ángeles no tienen sexo. Pastor, una preguntita. Adelante. Si se puede. También hay una mala traducción de Reina Valera, ¿puede ser? Sí, pero... Porque en el... Sí, decime. En el original quizás diga, porque yo tengo Reina Valera y dicen muchas cosas, está mal traducida, y voy al original y es distinto. Se pierde mucha riqueza en la palabra. Bien, gracias. Justamente estaba por decirles que yo recomiendo siempre el interlineal. Es decir, cuando un pasaje les genera cierta duda, ustedes van al interlineal, si es en el Antiguo Testamento al hebreo, si es en el Nuevo Testamento al griego, y ahí les da, porque como las palabras en griego y en hebreo tienen varios significados, ahí le puede dar diferentes matices acerca de esa palabra o de esa oración, ¿sí? Entonces puede cambiar un poquito el concepto de lo que se está leyendo muchas veces. Eso lo van a ver en hermenéutica, no se apuren, tranquilos, ya van a llegar, ¿no? Pero es muy interesante porque amplía muchísimo el panorama. Bueno, pero como dijimos, ¿cuál sería la objeción? Bueno, los ángeles no tienen, son asexuados, Jesús lo dijo. Jesús dijo en la resurrección, y se casarán, y serán de casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. Bueno, si los hijos de Dios fueran ángeles, como se dice ahí, entonces sería injusto juzgar a la raza humana con el diluvio. Si Génesis 6 realmente describe ángeles casándose con mujeres y produciendo los nefilim, ese era el nombre que se le da, nefilim. ¿Cómo aparecieron los nefilim postdiluvianos? Hubo gigantes viviéndose en la tierra de Canaán y de ese tiempo no hay mención de algún tipo de interacción angelical para explicar la existencia. Entonces, finalmente la Biblia nunca dice que los ángeles caídos se pueden manifestar en forma física. Bueno, eso lo van a ver en angeología, es otra materia, doctrina. Lo cierto es que la corrupción humana y el dolor divino acá hace que Dios tome una determinación, y es raer a la raza humana de la faz de la tierra por medio del diluvio, ¿no es cierto? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, es decir, no había vuelta atrás. Y acá viene otra palabra que se malinterpreta, por ejemplo, y es que en el 6, que dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque se arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé significa descanso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, ¿se arrepintió Dios o no se arrepintió Dios?
Sí, se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice la Escritura que Dios no es hombre. La Escritura dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Bueno, dice que se enojó. Le dolió el corazón. Tener misericordia. Explico, tranquilo, sí. Porque todos nos hicimos líos cuando empezamos a leer esto y decimos, ¿cómo se va a arrepentir Dios? Si es Dios, Dios no se arrepiente. Si Dios hace todas las cosas perfectas, hizo al hombre como corona de la creación, ¿cómo se va a arrepentir de haberlo hecho? Bueno, lo que se emplea acá es un término en hermenéutica que se llama antropomorfismo, es decir, darle a Dios atributos del hombre. Es decir, atributos humanos. Es un antropomorfismo. Es para entender un poco el sentimiento, lo que Dios estaba sintiendo en ese momento de haber creado al hombre. El arrepentimiento acá no es de la forma en que nosotros entendemos como debería traducirse. Se dolió el corazón de Dios. Se angustió. Sería la palabra, se angustió. ¿Vieron cuando después está Noé en el arca y dice, se acordó Dios de Noé? ¿Sí? No estábamos hablando que Dios tiene Alzheimer. Otra vez está empleando antropomorfismo, claro, ¿sí? Está usando el mismo método. Nunca se olvidó Dios. Simplemente es una manera de que el lector entienda de alguna manera lo que sentía Dios. Ahora, la corrupción era terrible. Si hubiéramos tenido que elegir nosotros sobre la suerte de esa gente, la verdad que nosotros probablemente los hubiéramos ahogado antes, ¿sí o no? Humanamente, si hubiéramos querido actuar humanamente, decimos, esta gente no merece vivir. Pero Dios tuvo paciencia y tuvieron tiempo para el arrepentimiento. Imagínense, un loco creando un arca cuando jamás había llovido. 100 años, pastor, tuvieron, ¿no? Claro, imagínense, llamaría la atención un arca de tamaño tan enorme, de enorme magnitud, llamaría la atención, por supuesto. Y sobre todo la conciencia. Dios le dio al hombre conciencia. Cuando le da el soplo de vida, entre otras cosas, el hombre tiene conciencia. Y además ahora sabe el bien y el mal. Bueno, ¿cuál es el problema de la cultura? Hay un problema cultural. ¿Se dieron cuenta? Existió en la época de Noé y existe hoy. El problema cultural es que a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Eso lo profetizó Isaías. Y dijo, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? La cultura de la relatividad, ¿no? Todo es relativo. No sé si es tan malo esto. Y es terrible. Desde el punto de vista moral, ético y bíblico, es terrible. Todos roban, ¿no? ¿Qué nos hace a nosotros ir al supermercado y no, sí, nadie te ve? Dios te ve. Dios ve todo, absolutamente todo. Bien. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en el camino sobre la tierra. Esto Jesús lo menciona en Lucas 17. Y Jesús hace esta mención acerca, es una expresión profética de los tiempos finales. Así como los días de Noé, así van a ser los tiempos finales. Dice, en el 26 de Lucas,
17. Como fue los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Es decir, la gente está anestesiada, ¿no?, con la conciencia cauterizada, hace el mal permanentemente como si estuviera haciendo el bien, pero llegará el día en que vendrá un juicio. Bueno, sigamos. Y también Jesús traza un paralelismo entre Lot y Noé. ¿Vieron lo que sufrió Lot en Sodoma y Noé? Así que pueden pensar en el grado de corrupción, ¿no es cierto? Por eso Pedro dice que va a haber juicio por fuego. En la época de Noé era por agua y en el futuro será con fuego. Y hacen un análisis de lo que ocurre en los días de Noé y lo llama a Noé Pedro, pregonero de justicia. ¿Había luz evangélica en la época de Noé? ¿Por qué Dios decide destruir y raer al hombre de la faz de la tierra? ¿Tuvo tiempo para el arrepentimiento? Algunos detalles, miren, que es interesante para que vean que hubo luz evangélica. Ellos pudieron ir, acceder y tener oportunidad para el arrepentimiento. Primero tenían la promesa de un Redentor, que nace en Génesis 3:15. Acuérdense, tradición oral. Se fue pasando mucha información, la que recibe Noé, de hecho, también, tradición oral. Moisés. Un lugar para hacer sacrificios. Ellos ya, desde el primer hombre, Caín y Abel sabían dónde tenían que ir a ofrecer. Un lugar y un momento. ¿Y qué sacrificar? Las clases de ofrenda. La marca de la señal de Caín. ¿Vieron la marca que Dios dijo que iba a tener? Todo el mundo preguntaría, no sabemos qué serían. No sabemos si serían cuernos, no, un sombrero, no, una cicatriz, no lo sabemos. Algo espiritual, no tenemos idea. Pero tenía una marca. Era evidente. Y el ministerio de gente piadosa, como Enoc. La predicación de Noé. Pero sobre todo y fundamentalmente mucho tiempo para el arrepentimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no es cruel. Dios es un Dios que no puede violar sus mismos principios, que es el principio de justicia, pero siempre Dios ha implementado lo que es la misericordia desde el principio también. Y ha dado tiempo para que la gente se vuelva. Noé construye el arca, 138 metros de longitud, 23 metros de ancho, 14 metros de altura, 3 pisos, una cubierta y una sola puerta. Ahora, semejante cosa, ¿no?, arca, llamaría la atención. Y aparte, imagínense, la gente le pregunta, ¿para qué está? ¿Va a llover? ¿Qué lluvia? ¿Qué significa lluvia? Si no... Bueno, no, yo creo que ni Noé entendería lo que iba a pasar cabalmente. Sabía que iba a llover. Bueno, una pareja de cada especie de animales, aves salvajes, domésticas, marinas, animales marinos. No. ¿Los menciona? ¿Había peceras en el arca? Estaban en el río y cuando se llenó todo ahí se salvaron. No tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, clasificados, los aprobados para comer, fíjese, ya había clasificación de animales puros o inmundos y no inmundos, para comer, para el sacrificio, y a los 600 años entró Noé en el arca. Dios purifica la tierra con el diluvio. ¿Cuánto tiempo llovió?
40 días y sus noches, ¿no es cierto? 40, claro. Y Dios borró todo ser vivo sobre la faz de la tierra, personas, animales. Todo fue cubierto por las aguas durante ¿cuántos días? 150 días. 40 días. Ah, ¿Cuántas personas entran al arca? 8 personas. 8. Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos y las nueras. Exactamente. Los hijos. No, el autor de Hebreos dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Bien, ustedes tienen que, como deber, decirme la próxima clase cuántos días estuvo la familia de Noé en el arca. ¿Sí? Para la próxima clase. Descienden las aguas. Conocemos el proceso, ¿no es cierto? Primero la paloma que va, después no vuelve, vuelve con el olivo. ¿Y qué ocurre cuando desciende el agua? El arca encalla en el monte Ararat, sobre el monte Ararat. Todavía hay restos del arca en el monte Ararat, fueron descubiertos, son datos arqueológicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Se establece un nuevo orden en el mundo. Moisés, Noé entró ahora a un mundo purificado por el juicio de Dios y figurativamente comienza una nueva creación, una nueva humanidad. Todo comenzaría de nuevo. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Adora. Planta una viña. Eso después. Lo primero que hace, exactamente, apenas desciende del arca, y ahí encontramos la primera mención para la palabra altar. Ahí aparece por primera vez la palabra, la mención para altar. Lo primero que hace Noé es sacrificar, ofrece sacrificio como señal de agradecimiento. Y como dijimos, surge un nuevo orden en el mundo. Prometió las estaciones del año, Dios, a partir de ese sacrificio que hizo Noé, reiteró el mandamiento de multiplicarse, debían multiplicarse, había que repoblar la tierra, confirmó el dominio sobre los animales otra vez y dio permiso para comer por primera vez animales, abstenerse de la sangre, sumamente importante, porque ya comenzaba a establecerse un respeto por la sangre, porque una de las cosas que tenían las religiones paganas era beber sangre de animales y de humanos. Y déjenme decirles que todavía se sigue practicando eso. Se establece la pena capital. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Aquel que derramare sangre, por su sangre será derramada, ¿no? ¿No es cierto? Esto es antes de la ley. Y Dios hace un pacto con Noé que jamás iba a destruir la tierra por medio del diluvio. ¿Cuál es la señal de ese pacto? Hay una señal. El arco iris. El arco iris, exactamente. Es el arco iris la señal del pacto. Es importante eso que lo sepan, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un arco iris después de la tormenta, siempre es bueno recordar ese momento tan importante para la humanidad, donde Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra con diluvio.
Bueno, es sumamente importante esto que acabo de mencionar recién, sobre todo la importancia de abstenerse de sangre, la primera vez que se permite comer carne, porque hasta ese momento los antediluvianos eran vegetarianos, y la pena capital, ¿no? El respeto por la vida humana, sumamente importante, sumamente importante. Entonces Noé bendice a Sem y a Jafet. ¿Por qué? Hay una bendición de Noé para Sem y para Jafet, pero no para Cam, en realidad es para la descendencia de Cam. ¿Qué ocurre? ¿Qué es mencionaron ustedes? Se plantan viñas y ¿qué ocurre? Moisés, dale con Moisés, Noé se emborracha. Exactamente. Y hay un episodio que es Ve su desnudez. y va a sentar un precedente, porque después para la cultura judía la desnudez es una afrenta muy, pero muy fuerte, muy ofensiva. Bueno, evidentemente cambió la desnudez de su padre, sus otros hermanos trataron de cubrirlo y que no se viera, pero por alguna razón, por algún motivo, Noé, quiero decir, maldice la descendencia de Cam y bendice a Sem y a Jafet. Es interesante. ¿Perdón? No, ¿ustedes escuchan bien? No escucho. No se entiende, no se entiende. No se entiende. ¿Podrías repetirlo, escribirlo, por favor? Vale. Bien. Estoy parafraseando estos episodios, así no lo leemos tanto y bueno. Maldito sea Cam. Perdón, maldito sea Canaán. Es interesante esto. La maldición de Canaán, no sobre Cam, sino sobre su descendencia, Canaán, porque Canaán va a ser la tierra donde van a tener que convivir los patriarcas, pero una tierra maldita y pagana, y es donde la descendencia de Abraham no va a querer que haya parentesco con esa gente de Canaán. Bueno, maldito sea Canaán, es la maldición sobre Canaán. Siervos de siervos serás a sus hermanos. Dijo además, bendito por Jehová sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea que iba a ser siervo de los dos. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Fueron los días de Noé 950 años y murió. Bueno, la definición para desnudez es desgracia, defecto, confusión, indecencia, inmundicia, vergüenza. Se cree que hubo un tono burlón de parte de Cam sobre Noé. Y aprovecho para decir esto para los que tienen niños. Los padres no pueden bañarse con los niños. Hubo una moda, una tendencia donde los padres se bañaban con los niños. Cuando son niños, los padres no se pueden bañar junto con los niños. Los niños tienen que bañarse solos y los padres solos. Se altera algo en lo psicológico que no es bueno para los niños. Bueno, entonces la maldición recae sobre Canaán, pero no se puede aplicar a los demás descendientes como los egipcios o camitas africanos, porque hay una versión donde dice también, además, que la gente de color negro es producto de esta maldición. No se puede probar eso. No es correcto eso, ¿eh? Algunos
Hasta hay comentarios bíblicos acerca de eso. La bendición sobre Sem es acá una de las cosas más importantes que tenemos, porque la de Sem, de la descendencia semita, viene el Mesías. Por eso se habla de antisemitismo, justamente por la descendencia semita, de Sem. La bendición sobre Sem, la expresión bendito sea Jehová, el Dios de Sem, implica que ahora Jehová iba a ser el Dios de los semitas. Esto se cumplió ampliamente con el pueblo hebreo. Los descendientes de Jafet son los indoeuropeos, serían los huéspedes de los semitas, dándole protección, hundiéndose a ellos en el servicio a Dios. Es decir, que la promesa mesiánica era para los descendientes de Sem, pero incluía además a también la descendencia de Jafet, es decir, a los que después vamos a ser los gentiles, ¿no? Porque comienza, si ustedes analizan, el comienzo de los seguidores de Jesús eran judíos, pero después se extiende a los gentiles, ¿no? Entonces comenzó con los judíos y se trasladó a nosotros. La tabla de las naciones, capítulo 10 y capítulo 11. ¿Por qué Moisés trazó tanto tiempo en el origen de las naciones? ¿Por qué? Bueno, para demostrar que la humanidad es una y que el plan de Dios no solamente contemplaba a Israel, sino a todos los hombres, a toda la humanidad. Capítulo 10 y capítulo 11, escuchen esto por favor, están un poquito alterados. No es falta de inspiración bíblica, sino que ustedes saben que las divisiones de las escrituras y los títulos fueron fueron puestas más adelante. Capítulo 10 y capítulo 11 es importante, y ahora lo voy a explicar, porque es el comienzo de la etnología, la filología y la geografía. Porque ahora se van a situar, a partir de la confusión de lenguas, en diferentes grupos, y van a comenzar a migrar. Porque ¿qué es lo que ocurría? ¿Cómo ocurre el episodio de la confusión de las lenguas, de Babel? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? Porque quisieron hacer una torre y llegar hasta Dios. Claro. Miren, 11.2. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en el Sinar, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y asfalto, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. ¿Qué dijo Dios? Tienen que repoblar la tierra, no centralizarse. Encima dijeron, hagamos una torre por la duda, por si algunos se van demasiado lejos, tiene la torre para que sea como un faro para volvernos, ¿cierto? No vaya a ser cosa que nos vayamos demasiado lejos. Y dijo Jehová, dijo el Señor, aquí el pueblo es uno. Tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos otra vez. A los ángeles no le dijo, ¿no es cierto? Y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová por toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. A esto fue llamado el nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció. Ahora, todas las migraciones de los hombres siguen una dirección, o la dirección de algún líder, ¿no es cierto? Al más osado, y ahí es donde aparece un tal Nimrod.
Pero déjenme explicarles por qué el capítulo 10 no puede entenderse sin un párrafo del capítulo 11. Porque la tabla de las naciones se cita primero y después sigue la explicación de las divisiones de las naciones. ¿Se entienden? El orden cronológico sería que los 9 versículos del capítulo 11, escuchen bien, los 9 capítulos del capítulo 11 preceden al capítulo 10. Entonces sí, se pueden situar, se pueden, digamos, entender cómo es el orden de las migraciones de los hombres. ¿Se entiende? Por eso dice, aquí el pueblo es uno y una misma lengua tienen todos. Y después aparece el relato. Entonces aparece este personaje llamado Nimrod, que significa vigoroso cazador delante de Jehová, desafiante, como alguien desafiante, que desafía los planes de Dios. Y comienza a ser como una especie de primer imperialista. Así los esparció Jehová de decir sobre toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Esto significa entonces Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. También tiene como significado rebelde o rebelaremos. Y comienza la tabla de las naciones. Los descendientes de Jafet, ocuparon Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Formaron grupos como celtas, escitas, medos persas, griegos. Los hijos de Cam poblaron tierras como meridionales como Egipto, Etiopía, Arabia. Por eso dicen que la maldición tiene que ver con el color de piel, pero no tiene nada que ver con eso. Canaán constituyó la antigua Palestina y Siria antes de ser conquistado por los hebreos, y las naciones semitas, elamitas, sirios, arameos, antepasados de los hebreos, se radicaron en Asia desde las playas del Mediterráneo hasta el Índico. Bueno, esas son las tablas de las naciones. Y de ahí comenzaron a repoblar la tierra según ya su idioma, porque fueron confundidos en su único idioma que hablaban. Pero es interesante porque Dios dice, nada va a hacer que desistan de lo que han comenzado a hacer. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que ellos se tenían que expandir, repoblar, y siempre el corazón. ¿Saben dónde terminaban otra vez? En la región donde terminaban. En Edén, en la zona del Edén, donde justamente Dios quería que no permanecieran. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Van a recibir la grabación de esta clase. Dios les bendiga, gracias por su atención. Recuerden, dejamos en el capítulo 11, lean por favor hasta el 21 de la Biblia y el libro también, estos próximos 10 capítulos. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, alguna pregunta, la anotan y la próxima clase la evacuamos, ¿sí? Sacamos las dudas que tengan. Por favor, Sonia, Pastora Sonia, ¿podrías orar por favor para despedirnos? Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos has hablado a nuestros corazones. Gracias por aprender más de ti. Señor, queremos prepararnos delante de tu presencia para poder ser vasos útiles y dispuestos para tu gracia. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están conectados. Bendice, Señor, sus sueños en este tiempo. Y te agradecemos por nuestro pastor Rubén, que puede estar enseñándonos en estas materias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Pastor. Buena semana para todos. Saludos a todos.
Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Buenas noches.